Hola, yo soy Naomi Romero y esto es De cara a la ansiedad, un podcast para quienes vivimos con ansiedad y elegimos mirarla de frente. Si acabas de llegar y tú también estás en este arduo camino, te doy una cálida bienvenida y empezamos. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Oye, yo hoy me siento especialmente enérgica y positiva y esos días me encantan y me apetecía compartirlo porque creo que tenemos como una tendencia muy clara a resaltar los días malos, ¿no? O sea, aquellos días que nos levantamos con el pie izquierdo, que no nos sentimos del todo bien o que nos levantamos ya como preludiando algo negativo que tenemos que afrontar en el día, ¿no? Y esos malos momentos los tenemos como muy claros, pero luego cuando tenemos un día bien, o sea, un día bueno, en lugar de saborearlo decimos, bueno, a ver cómo se me fastidia esta buena racha, ¿no? No sé si os pasa esto, pero por lo menos a mí sí que me va pasando de vez en cuando acumulo así como días en los que todo va bien y dices, ay Dios mío. Y realmente pues tendemos como a quedarnos más como con los malos momentos y no saboreamos tanto los buenos, ¿no? Así que si esto os sirve como recordatorio, a mí también me sirve como ejercicio para recordarme que aquellos días en los que sin motivo aparente nos sentimos bien, alegres, positivos, enérgicos, también son dignos de disfrutarlos y de permitirnos pues sentirlos en todo su esplendor. Así que venga, a tope. Bueno, hoy vamos a hablar de los mareos por ansiedad y especialmente, además ahora que en España empieza a hacer más calor, que para mí, pues cuando sufría de ansiedad a diario tenía bastante relación el tema de las altas temperaturas, el calor o incluso la sequedad en el ambiente, ¿no? Como que podían detonar mi ansiedad, precisamente por esa sensación de mareo, que al final es un poco un pez que se muerde la cola, porque puedo tener ansiedad y eso hace que se presente en mí el síntoma, en este caso, pues el que sea, en este caso los mareos, pero el que sea, ¿eh? Ahora hablaremos cómo pueden ser esos mareos y demás. Y también puede ser que yo sienta primero el síntoma, causado por otras cosas externas que no tengan nada que ver con la ansiedad, en este caso, como decía, pues por la temperatura, ¿no? Pues siento un ligero vaivén o una sensación de cansancio o tal, y eso me provoca ansiedad. Por eso decía que es un poco el pez que se muerde la cola, porque puede ser que el síntoma traiga la ansiedad o que la ansiedad traiga el síntoma, pero en cualquier caso, vaya quien vaya primero, es muy fácil entrar en el bucle porque el uno alimenta al otro. Y entonces eso lo tenemos clarísimo de los episodios anteriores. Entonces, la ansiedad llama al mareo, el mareo llama a la ansiedad, más ansiedad llama a más mareo y al final, pues una fiesta de síntomas, porque se van a ir uniendo más síntomas a todo este cuadro, ¿no? Y si yo al final no soy capaz de parar eso a tiempo, ¿dónde acabo? Pues en mi casa, asustadísima, pensando que me estoy muriendo, que me está pasando algo muy grave, ¿no? Y acabo saturadísima de no saber qué me está pasando, pero con mucho miedo, ¿no? Entonces, hoy no vamos a hablar de forma tan genérica de lo que sería un ataque de pánico causado por esto o de la hipocondría, porque para eso ya tenemos los episodios anteriores que hemos dedicado a eso, pero tened muy muy claro que al final el síntoma puede ser uno y si lo eliminamos mañana será otro. Al final la raíz siempre va a ser la misma, el miedo al síntoma, el miedo a la enfermedad o el miedo a morir, ¿no? En última instancia. Por lo tanto, aunque hoy hablemos de los mareos en concreto, si no has escuchado todo lo otro, que es lo verdaderamente importante, mi recomendación es que lo escuches, especialmente toda la serie dedicada a la hipocondría y también los episodios sobre los ataques de ansiedad y ataques de pánico, donde hablamos de cómo lidiar con ellos una vez los tenemos ya encima. Que a veces por este nombre dices, no, no, yo no he llegado a tanto. Pero al final, un ataque de pánico no es más que un episodio en el que el pánico toma el control de nuestras decisiones y acabamos limitándonos cada vez más, hasta, como decía antes, acabar pues encerrándonos en casa. No hace falta que sea durante 3 años, puede ser durante varios minutos, o en el baño, o en la habitación, con tal de estar a solas intentando descubrir o intentando analizar los síntomas que tenemos, etcétera. Bueno, no voy a explicar mucho más esto porque ya hay episodios dedicados a esto, pero lo que os decía, hoy hablamos del síntoma, ¿no? En concreto nos vamos a centrar en ver un poco más por qué o qué son estos mareos, por qué aparecen, cómo diferenciarlos de un mareo real, dicho muy entre comillas, porque reales son todos,
y sobre todo, qué hacer cuando los tenemos, ¿no? Cómo podemos controlarlos o tratar de que no nos asusten y no tomen el control de nuestro día o de nuestras emociones. Así que venga, empezamos. Y lo primero que quiero que entendáis, porque esto es súper clave, es que cuando hablamos de mareos por ansiedad, no estamos hablando de un mareo como tal, de todo me da vueltas, me voy a caer redonda al suelo, que puede ser también, ¿no? Pero muchas veces lo que sentimos es más bien una sensación de inestabilidad, como si no estuviéramos del todo dentro de nuestro cuerpo, ¿no? Con esta parte de despersonalización un poco, como si fuéramos como flotando, como si el suelo no fuese del todo firme, incluso a veces es como una sensación rara en la cabeza, difícil de explicar, ¿vale? Al final son sensaciones. No sabemos muy bien cómo describirlo, pero sabemos que no es algo normal en nosotros y ahí viene el primer problema, que es como no lo entiendo, pues me asusto más, ¿no? Porque claro, a ti cuando te duele la cabeza, pues dices, vale, me duele la cabeza. Pero cuando sientes esto dices, pero ¿qué es esto? ¿Me voy a desmayar? ¿Me está pasando algo en el cerebro? ¿Tengo algún problema grave? Y ahí empieza todo, ¿no? ¿Por qué ocurre esto? Pues hay varias cosas que pueden estar pasando a la vez. Por un lado, cuando tenemos ansiedad, aunque sea un poco subcutánea, vamos a llamarlo así, o un poco subconsciente, ¿no? Una ansiedad un poco residual que llevamos en el día a día, aunque no seamos muy conscientes de ello, pues nuestro cuerpo está en modo alerta. Y eso implica muchas veces una respiración muy superficial, ¿no? Respiramos más rápido de lo normal, aunque no nos demos cuenta, insisto. Y eso genera un pequeño desequilibrio, esto lo hemos explicado también en otros episodios, entre el oxígeno y el CO2 que tenemos en sangre. Y eso puede dar lugar a sensaciones de mareo, de aturdimiento, de cabeza rara, ¿vale? Y por otro lado, estamos en hipervigilancia constante, es decir, estamos pendientes de absolutamente todo lo que sentimos. Entonces, cualquier mínima sensación la amplificamos. Y bueno, si además añadimos que el cuerpo está tenso, puede ser que el cuello, los hombros, la mandíbula haya tensión acumulada, ¿no? Y eso al final pues también contribuye a una sensación de inestabilidad. Es decir, no es una sola cosa, sino un combo de cosas que pueden estar sucediendo en nuestra mente y en nuestro cuerpo. Al final, lo importante de verdad es que el problema no es el mareo en sí, sino el miedo que tenemos a marearnos o a desmayarnos, porque tú notas una sensación, te asustas y empiezas a pensar que te puedes desmayar, claro, te tensas más porque estás más nervioso, más nerviosa, empiezas a respirar peor y ¿qué pasa? Que el mareo aumenta y entras en el bucle del que hablábamos antes. Entonces, aquí quiero parar un momento porque esto que voy a decir puede cambiar bastante la perspectiva y es que con ansiedad, o mejor dicho, por causa de la ansiedad, es muy difícil desmayarse. ¿Por qué? Porque el desmayo ocurre cuando baja la activación del sistema nervioso, no cuando está disparado. Y la ansiedad es justamente todo lo contrario, es un modo de alerta máxima. Así que esa sensación de me voy a caer, me voy a desmayar en cualquier momento, al final no es una realidad, ¿vale? No digo que sea imposible desmayarse, pero para que haya un desmayo real, a veces tienen que influir muchos otros factores que tendrían que ver un poco con nuestro día a día o nuestros hábitos, como pueden ser el descanso, la nutrición, ¿vale? Pues temas de picos glucémicos, etcétera, que ahí ya sí que no voy a entrar porque ya sería, no sería mi campo de experiencia, ¿no? Luego explicaré que yo sí que he llegado a desmayarme y he tenido miedo a seguir desmayándome y claro, la ansiedad, evidentemente, si tú tienes un cuadro fisiológico que te hace tener una predisposición a desmayarte, pues evidentemente el hecho de que tú estés hipervigilándote constantemente y poniendo el foco en no desmayarte, seguramente va a hacer que lo atraigas más, ¿no? Pero al final no es que tú te estés desmayando por causa de la ansiedad, sino que hay otros factores que intervienen, ¿no? Pero bueno, ¿qué hacemos con esto? Porque claro, no podemos decir: "Oye, no te asustes, tú sigue". No, claro, esto es muy fácil. Cuando tú estás en el momento, pues no es tan sencillo, ¿no? Entonces, lo primero es, como siempre, no intentar quitar el mareo. Es muy contraintuitivo, pero es así. Cuanto más luchas contra algo, más presente se va a hacer. Cuanto más lo analizas, más va a crecer. Cuanto más lo intentes controlar, más se va a descontrolar. Por lo tanto, no intentes eliminarlo. Sería algo como acepta que eso esté ahí y acepta que, oye, mira, al final, si en última instancia me voy a desmayar, pues me voy a desmayar, ¿no?
Lo segundo sería, deja de comprobar. Es decir, no estés todo el rato a ver si se me pasa, a ver si ahora sigo mareada, a ver si ahora me voy a caer, porque eso mantiene el foco ahí constantemente. Entonces, allí donde lleves tú tu atención, eso se va a amplificar, va a crecer. Y lo tercero sería, y probablemente lo más importante, sigue con tu vida, aunque esté el mareo ahí. Es decir, levántate, camina, sigue haciendo lo que estabas haciendo. Aunque tengas miedo y aunque tengas incomodidad, tú sigue porque ahí es donde tu cerebro empieza a aprender que eso no es peligroso. Yo sé que esto no es inmediato, ¿no? Cuando estás en pleno momento dices, bueno, ya, pero es que esto se siente muy real, ¿no? De hecho, hemos visto muchas veces como nuestra propia ansiedad nos va a intentar convencer de miles de ISIS. O sea, ¿y si no es ansiedad y me está pasando algo de verdad? ¿Y si cojo el coche y me da justo el mareo mientras estoy conduciendo? Oye, mejor no conduzco. ¿Y si el mareo me da en mitad de mi horario laboral y me ve todo el mundo? O sea, mejor, pues mira, no voy a trabajar, me cojo la baja hasta que al final, el objetivo de la ansiedad es protegerte de cualquier cosa, ¿no? Que tú le estés indicando que es un peligro. Por lo tanto, si tú le sigues diciendo que los mareos son muy peligrosos y que te asusta caminar, conducir, trabajar o seguir con tu día, ella va a hacer todo lo posible para protegerte y que no se den todos esos escenarios que tú le estás diciendo que son peligrosos. Y te entiendo, o sea, por supuesto que se siente real y por supuesto que asusta, pero que se sienta real no significa que sea peligroso, porque al final, después de todo, lo peor que te puede pasar, ¿qué es? Que mientras conduces sientes que tienes un mareo cada vez peor que va a más. Oye, y tienes que poner pues tus intermitentes y apartarte en la carretera, llamar a un médico. Bueno, pues es un riesgo que al final asumimos todos al conducir, ¿no? Con ansiedad y sin ella. Es decir, todos cuando cogemos el coche asumimos un riesgo en la carretera, pues aceptamos inconscientemente que tenemos un riesgo a sentirnos mal y tener que parar o a tener un accidente, tanto por culpa nuestra como por la de terceros, qué sé yo, dormirnos al volante incluso. Es decir, reducir todos esos riesgos siempre va a estar en nuestra mano, obviamente, ¿no? Y sabemos cómo hacerlo y en la medida de lo posible hacerlo está bien, pero obsesionarnos con intentar tener un riesgo cero y si no consigo un riesgo cero no cojo el coche, eso es un problema. Porque después del coche el peligro estará en el trabajo y después en el súper y después en la calle. Y al final, por ese motivo, hay personas que se acaban quedando atrapadas en su propia casa durante años por miedo a hacer cosas que en realidad no suponen un gran, gran riesgo para nuestra integridad. Pero obviamente que hay un riesgo y no podemos, o sea, el riesgo cero no existe ni va a existir en nada de lo que queramos hacer, porque al final siempre hay posibilidades de que nos ocurra algo. Entonces, lo primero que os diría es, tener mareos es un rollo, es incómodo, tiene un cierto peligro, evidente, o sea, por supuesto que sí, ¿no? No vamos a decir: "Ah, no pasa nada porque te ma", no, claro que, tenemos que ser muy conscientes de que al final, no haya una patología debajo, pero sin actuar desde el miedo. Es decir, nosotros sabemos cuándo tenemos que actuar, porque hay una urgencia, tu cuerpo sabe cuando estás en peligro. Distintamente de tu mente, que tu mente va a ver muchos más peligros que tu cuerpo, pero el cuerpo cuando estás en peligro se encarga de hacértelo saber. Entonces, si tú realmente estás conduciendo y te pasa esto, sabrás parar el coche, sabrás, pues en caso de que te pase en el trabajo, avisar a un compañero, en caso de estar en la calle, pues de dar una llamada o un aviso, o simplemente sentarte un momento en el suelo hasta que se te pase, tomar algo de agua, etcétera. Pero para mí hay algo muy, muy importante, que es descartar que esos mareos, pues, no tengan realmente un motivo fisiológico, porque al final es lo que os decía, o sea, evidentemente, en caso de ser un cuadro de alguna patología real, digo real siempre entre comillas, claro que no puedo decirte: "Oye, ignóralo y sigue con tu día", ¿no? O sea, imagina que tienes mareos porque, yo qué sé, tienes una anemia del carajo y no lo sabes. Claro, si tú estás viendo que tienes un síntoma que va a más, que sigue, o sea, que se mantiene a lo largo del tiempo, que tienen un contexto claro, ¿no? Cada vez que hago deporte me mareo, o cada vez que tal, o durante todo el día en general tengo una gran sensación de somnolencia. Bueno, pues en este caso te diría, oye, acude a un médico primero y descarta. Ahora, si hay una falta de contexto absoluta, o el contexto es cuando me pongo nervioso me mareo, o cuando pienso que me va a pasar algo me mareo, o me dan mareos repentinos de la nada sin ningún tipo de contexto de manera aleatoria y luego se me pasa y todo bien, pero el miedo me deja allí enganchado para que no me vuelva a pasar, vale, pues ahí todo cambia, ¿no? Por lo tanto, en resumen, te diría, analiza un poco tu situación,
asegúrate de que no hay algo de base que realmente te esté ocasionando pues un problema, ¿no? Pero al final creo que en tu interior puedes intuir, porque muchas veces nosotros mismos somos conscientes de que ay, este síntoma es raro. O sea, no es como otros mareos que he tenido, ¿no? A veces incluso sabemos que es ansiedad, pero nos da miedo que no lo sea. Y por eso seguimos ahí insistiendo con el bucle. Por si acaso no lo es otra cosa. Bueno, si quieres hacerte un chequeo, no está de más. Ahora, si tienes claro que es ansiedad, ya está. Es momento de ir cerrando el bucle, de no dejar que controle más tu vida. Ahora vamos a hablar sobre los mareos por ansiedad. Digamos, una vez tenemos claro ya que esos mareos sí o sí son por ansiedad, descartando que pudieran ser por alguna otra cosa, ¿vale? ¿Qué hacemos en esas situaciones? Entonces, si tú estás pasando por eso, te tienes que quedar con algo muy sencillo, que es, primero, ni estás loco o loca, tampoco te estás muriendo, no te vas a desmayar, y aún así, si sucediese, pues es incómodo, pero es completamente inofensivo. Entonces, ¿cómo seguir haciendo vida normal cuando yo realmente me estoy sintiendo así, no? Y cómo no compulsionar, claro, cuando lo primero que me apetece es irme a echar agua a la cara o salir a tomar el aire. eh, pero claro, sé que si hago todo eso estoy reforzando mis miedos y creando rutinas de compulsión, ¿no? Entonces, no se trata de aguantarnos a lo loco ni de sufrir sin sentido, pero sí que tenemos que empezar a cambiar la relación que tenemos con los mareos y, por ende, la relación que tenemos con nuestro miedo. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es entender que lo que mantiene ahí a esos mareos o esos síntomas en general es nuestra manera de relacionarnos, es decir, que queramos evitarlo constantemente, que hagamos cosas para sentirnos seguros o buscando certidumbre, como lo de echarme agua a la cara, salir a tomar el aire, todo eso son compulsiones en el momento en que lo hacemos desde la evitación. Y cada vez que hacemos una, tu cerebro dice, ah, vale, esto era peligroso y hemos hecho algo que nos ha salvado, estupendo. Y va creando esa relación de miedo-compulsión, ¿no? Aunque no sea verdad, aunque realmente no es algo peligroso. Entonces, Naomi, ¿me estás diciendo que no puedo lavarme la cara o salir a tomar el aire si me estoy mareando? A ver, no hay un blanco o negro. La pregunta no es qué haces, o sea, qué está bien y qué está mal, sino desde dónde lo estás haciendo. Es que siempre voy a hacer mucho hincapié en esto. ¿Te estás mojando la cara desde el miedo? Desde el necesito que se me pase este mareo porque me encuentro fatal y me da mucho miedo encontrarme mal, pues eso está reforzando tu ansiedad. Ahora, si lo haces desde la normalidad, desde el, uy, no tengo buen cuerpo, voy a ver si me mojo un poco la cara y se me pasa. O sea, no sé si me estoy explicando, ¿no? Hay que ser honestos. La mayoría de las veces hacemos todas esas cosas para aliviarte ya y que se solucione tu problema. Y eso es el problema. Entonces, cuando aparece el mareo, no corras a neutralizarlo automáticamente. Simplemente haz una pausa, por lo menos para crear una brecha de tiempo y que tu mente no automatice que A es igual a B, ¿no? Porque si no le estás diciendo, uy, un poco de mareo, venga, al baño, corre. No. Es más, a modo de anécdota, os voy a contar que a mí me apareció la ansiedad después de una mala experiencia que tuve con el alcohol y bueno, también fumaba marihuana cuando era adolescente, ¿vale? Bueno, pues lo típico de tener 15 o 16 años, empezar a probar cosas y empezar a mezclarlas mal. Entonces, un día me desmayé y del traumita que cogí ese día, del momento del desmayo, pues cada vez que bebía o fumaba me volvía a pasar. La verdad es que llegué a desmayarme varias veces, yo no sabía por qué era, fui al médico, bueno, en fin, al final el médico descartó que fuese algo patológico y llegó un punto que, aún sin beber y sin fumar, yo me mareaba. O sea, ya no me desmayaba, pero venían todos esos síntomas de mareo, desconcierto, un miedo, bueno, a niveles de pensar todo el tiempo que me moría, ¿no? Porque tan claro, o sea, entraba en ataques de pánico sin saberlo, ¿no? Yo no sabía que eso era un ataque de pánico ni nada, simplemente sabía que, pues, me sentía mal, algo me estaba pasando, me daba miedo sentir todo eso, el miedo intensificaba todo, pero yo no estaba siendo consciente de que estaba en ese bucle, ¿no? Y además es muy heavy porque me tiraba al suelo a ver si conseguía respirar mejor, porque no me aguantaba ni de pie del temblor que tenía. Y mirad qué curioso porque un día, siendo yo ya conocedora de que esto me pasaba a veces, cada vez que salía de fiesta yo ya salía con miedo, pues ya ni fumaba, obviamente, beber bebía súper poco. Bueno, pues un día una amiga que venía en el grupo empezó a encontrarse mal.
y empezó a describirme, pues, cómo se sentía, ¿no? Y yo, que sabía perfectamente cómo ayudarla, porque había pasado muchas veces por eso mismo que ella me estaba contando, le dije: "Oye, siéntate aquí, voy a entrar a ese bar, voy a por un vaso de agua". Estábamos de fiesta en Barcelona, ¿no? Y digo: "Y cuando te bebas el agua, pues vas a ver que te sientes mejor. Yo ya he pasado por esto, sé que es incómodo, pero confía en mí y tal". O sea, intenté calmarla con lo que a mí me estaba funcionando o me había funcionado en ese momento, sin tener ni idea de que era ansiedad ni nada por el estilo, ¿eh? Entonces me sentí como súper bien, tipo, ay, yo claro, yo en ese momento me encontraba bien, me sentí como la salvadora, ¿no? De: "Ay, menos mal que hoy no me está pasando esto a mí, le está pasando a otra persona, pero yo la voy a poder ayudar". Vale, perdón, no sé si se estaba escuchando el móvil de fondo, pero bueno, ya lo he puesto en silencio. Pues nada, de repente entro en el bar a por el agua y, pues, pensando en todo eso de: "Ay, le está pasando esto, ta, ta, ta", mi mente de repente se acordó de que a mí me podía pasar eso. Es decir, hubo un pensamiento random de: "Hostia, es que me puede pasar a mí ahora". O sea, porque sí, la mente lanzó eso. ¿Y a que no adivinas qué pasó? Pues yo llegué a darle el vaso de agua de milagro, no sé ni cómo, porque llegué ya tan mareada que me quería morir. O sea, y de seguida me tiré al suelo y pedí a mis amigos que llamaran a una ambulancia porque me estaba pasando algo muy grave y yo no sabía qué era. Total, yo recuerdo estar tumbada en el suelo viendo a mis amigos alrededor mío, hablando con la ambulancia. Los ambulancieros preguntaban que qué me pasaba, pues ellos estaban describiendo que había bebido un poco, pero que estaba bien, pero que de repente me había encontrado muy mal, que no me levantaba del suelo, y ellos, pues por los síntomas que les estaban describiendo, dijeron que no iban a venir a buscarme. Bueno, yo súper frustrada, pensando qué injusto, cómo puede funcionar así este sistema. Claro, hoy en día entiendo que no les cuadró para nada, pues ni con un coma etílico ni con algo grave, y dijeron: "Bueno, pues que se le pase", ¿no? No sé si estuvo bien la actuación de ellos o no. Lo que tengo claro es que, yo estuve allí no sé cuánto rato, bueno, súper mal. Después conseguí levantarme, creo que vomité, o sea, de verdad que parecerá, por cómo lo cuento, que iba borrachísima, pero es que no es así. Es decir, yo tenía tanta ansiedad que llegaba a un punto que hiciera lo que hiciera, bebiera lo que bebiera, me sentaba todo fatal. Es más, allí tuve mi primer episodio de agorafobia, porque yo no vivía en Barcelona, pero íbamos de fiesta allí, nos íbamos en tren y volvíamos con el primer tren que salía por la mañana de vuelta a casa, ¿no? Y estábamos ahí en la parada del metro y yo, imaginándome que tenía que subirme al tren, es que me iba a dar un chungo entre parada y parada y me iba a pillar justo en un momento en el que no podría salir, ¿no? Y es que yo no quería, no quería y no quería. Y tuvieron que convencerme mis amigos de entrar, porque yo estaba pensando todo el rato que si me mareaba dentro del tren, que nadie me iba a poder salvar y que no iba a poder salir y que me iba a quedar ahí. Así que bueno, que por cierto, si esto os resuena, también hay un episodio dedicado a la agorafobia, que es esto, es el miedo a que me pase algo y no tener una escapatoria, ¿no? Vale, total. Bueno, un día si queréis os cuento más historias porque tengo miles, pero la cuestión que contaba esto para dar a entender que muchas veces nosotros mismos atraemos el síntoma y no solo eso, sino que em, como confirmamos que ya está ahí y que por lo tanto teníamos razón nosotros, ¿no? O sea, es como un ya sabía yo que me iba a marear y al final, mira, me ha pasado, ¿no? Pues le acabo diciendo a mi cerebro: "Mira, ¿ves? No me tendría que haber tomado esa cerveza", cuando quizá la semana anterior me había tomado 3 cervezas y 2 cubatas y todo genial. Pero es eso, confirmamos aquello que tememos. Y eso es precisamente lo que nos atrapa en el bucle del cual, si no salimos, lo único que vamos a hacer es empeorar con el paso del tiempo, ¿no? Entonces, no se puede estar ahí dentro estancado. Si estás ahí, vas a ir a peor sí o sí, porque estar en el bucle significa decirle a tu mente constantemente que te lo estás creyendo todo, que todo es muy peligroso, que marearse sería horrible, que significaría, bueno, prácticamente morir, con lo cual lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tú notas el mareo, okey, pero te quedas quieto o quieta de 10 a 20 segundos. No hagas nada, o sea, nada, ni tirarte al suelo, como en mi caso, ni pedir ayuda, ni comunicárselo a nadie, ni respirar raro, ni beber agua, nada. Nada es nada. Es decir, detecto y paro, detecto y paro. Y como mucho me puedo decir algo del estilo: "Vale, mira, esto está aquí, puedo sentirlo y comprobar que no pasa nada, puedo seguir", ¿vale? Y luego, el paso que lo cambia realmente todo es seguir, seguir con lo que estabas haciendo aunque te sientas raro. Ejemplos, estaba en la calle, pues sigo caminando. Estaba trabajando, sigo. Estaba hablando con alguien, sigo. No hace falta que sea perfecto, que lo hagas bien,
que estés cómodo. Da igual, no, simplemente que sigas. En mi caso, debí darle el vaso de agua a mi amiga y en lugar de tumbarme al suelo a ver cómo estoy o a ver si empeoro o no, pues coger a alguna amiga y como mucho decirle, oye, ¿me acompañas a dar una vuelta que me estoy encontrando rara y necesito distraerme un momento? ¿Me cuentas algo? O hablar yo, ¿no? Da igual, dedicar 4 o 5 minutos a dejar que mi sistema nervioso se vaya regulando ante una amenaza que yo misma le he lanzado. ¿Por qué 4 o 5 minutos? Porque hay que ser conscientes de que más o menos en 3, 4, 5 minutos la ansiedad disminuye si yo, evidentemente, no la estoy alimentando, ¿no? Es decir, si yo consigo andar y mi amiga empieza a contarme algo que realmente me distrae y no pienso más en los mareos, al cabo de 5 minutos yo podré darme cuenta de que si era por ansiedad han desaparecido. Si no, si siguen ahí, muy probablemente no sean por ansiedad y es que pues me ha sentado mal algo, ¿no? Pero si yo me voy con mi amiga y mientras ella me habla yo sigo pensando en mis cosas, mal, ahí evidentemente no se van a ir. Por lo tanto, darme esos 4 o 5 minutos de, seguir con mi día, pero con conciencia real de poner mi foco en otro sitio, para ver si mi sistema nervioso, al regularse, el síntoma disminuye o desaparece. Eso ya me va a dar una señal de, vale, era ansiedad y por lo tanto me voy a sentir mucho más tranquilo, más tranquila y desde ahí voy a empezar a relajarme. Un tip extra y que fue muy especial para mí en todo mi proceso, ya no solamente en ese momento cuando me pasaban esos mareos y tal, sino en todos los años que he sufrido ansiedad con otras cosas, ha sido entender que en la línea del tiempo, digamos, o en tu línea temporal de vida, si pudieses verla en global, ¿no? Hay un momento en el futuro en el que tú estás bien, o sea cuando sea, ¿no? Si es de aquí a 5 minutos o en 3 horas o en algún momento de tu futuro, tú estás bien, ¿no? Entonces, hay una frase que para mí tiene todo el sentido del mundo siguiendo esta lógica, que es que cada segundo que pasa estoy un poco mejor, ¿no? O sea, sí, cada segundo que pasa estoy más cerca de encontrarme mejor porque yo sé que en un futuro más o menos cercano voy a estar bien. Eso es algo literalmente que me bajaba la tensión de golpe, o sea, la tensión a nivel de la ansiedad, ¿no? Porque era como, vale, no tengo que hacer nada, solo tengo que dejar que esto esté aquí, que vaya pasando el tiempo y que poco a poco yo me vaya sintiendo mejor. Vale, pero importante, volviendo al tema de las compulsiones, porque si por el agobio de que se vaya todo ya, lo que hago es mojarme la cara, andar al aire fresco, pero pensando todo el rato si a ver si ya me siento mejor o cualquier otra compulsión, pues en realidad no estoy haciendo bien el ejercicio y puedo perpetuar todo el rato el síntoma. Que entiendo que es complejo y que muchas veces no nos sale bien o que nos sale automático el compulsionar o el estar en bucle mental pensando todo el rato comprobando cómo me siento ahora, cómo me siento ahora. Y es normal y lo entiendo. Pero por lo menos ser conscientes de que estamos haciendo eso ya es un gran avance, ¿vale? Al final, poco a poco, con el paso del tiempo, conseguiremos automatizarlo cada vez más. Dos opciones, si te salen las compulsiones solas, porque es normal, no eres un robot, ¿qué podemos hacer? Opción A, nivel pro, ¿vale? No hacerla. Y esto es ya un poco avanzado porque es lo que os digo. El primer paso es ser consciente de que estoy compulsionando y el segundo es ser capaz de pararlo. Es decir, ser capaz, perdón, a nivel consciente de decir, mierda, estoy yendo hacia el baño porque me voy a mojar la cara porque me da miedo marearme, pues dejo de ir, no voy y punto. Y me aguanto con esto. Si eres capaz de hacerlo, estupendo. Opción B, más realista, sobre todo al principio, cuando no tenemos tanta práctica. Retrasar la compulsión. Por ejemplo, vale, pues si en 2 minutos sigo igual, me mojo la cara, pero voy a intentar hacer el esfuerzo de en esos 2 minutos distraerme y hacer el ejercicio que estábamos hablando, ¿vale? Porque muchas veces, si en esos 2 minutos no me baja la ansiedad porque no he dejado yo de alimentarla, pues evidentemente en 2 minutos iré a mojarme la cara. Pero bueno, por lo menos habré retrasado un poco esa compulsión en concreto, ¿no? Al final, esto va de enviarle un mensaje nuevo al cerebro, porque el de antes, el que tenemos grabado anterior, digamos, es, oye cerebro, mira, mareo es igual a peligro, por lo tanto actúa, haz algo, ¿vale? Y él dice, bueno, pues ¿cómo relleno esto? Pues vale, pues cuando se marea, como es un peligro, yo le hago mojarse la cara, o yo le hago avisar a su pareja de que se encuentra mal, o yo le hago, vale, entonces ahora tenemos que decirle, oye cerebro, mira, mareo es igual a incómodo, pero voy a seguir. Entonces tomo yo las riendas. Él al principio lo va a notar raro
porque él quiere tener el control y por lo tanto te va a seguir mandando la ansiedad, pero a medida que tú le vayas enseñando mareo igual a incómodo, por lo tanto sigo, mareo igual a incómodo, por lo tanto sigo, sí, sí, a modo robot, él va a dejar de enviar la ansiedad y con menos ansiedad habrá menos síntomas o incluso no habrá mareos. Por lo tanto, el tip sería repite esto las suficientes veces, ¿no? Porque al final es repetición, repetición y repetición. Sobre todo, no intentéis charlar con vosotros mismos tipo diálogos lógicos del por qué no deberíamos marearnos. O sea, ¿sabes? Cuando entramos en, no, pero es que no puede ser un mareo porque hoy he comido, porque he dormido bien. No, no, no. O sea, es que no vale la pena hablar o discutir con la ansiedad intentando ser lógicos, porque el miedo no es lógico, el miedo es irracional, por lo tanto va a ganar siempre porque se alimenta de tu imaginación y la imaginación no tiene límite, la lógica sí, la lógica es la que es, tiene un límite, la imaginación no, entonces no dialogues, simplemente hay que decir, ¿qué tengo hoy? Un mareíto, venga, me lo quedo y lo aguanto porque la vida a dura no me gana, fin, y sigo con mi día. Entonces, la realidad, al principio te vas a sentir rara, inseguro, con miedo, pero todo eso es parte del proceso, porque al final si tú siempre te estás rescatando a ti mismo del miedo y de las cosas malas que te suceden, nunca vas a salir, ¿vale? Por lo tanto, no se trata de intentar no sentir los mareos. Eso quítatelo de la cabeza. Puedes vivir con los mareos. Simplemente se trata de que el mareo deje de mandar. Y eso solo pasa cuando dejas de tratarlo como un enemigo y empiezas a permitir que esté ahí, por molesto que sea. Y hasta aquí este episodio sobre los mareos por ansiedad. Espero que te haya servido y que te haya ayudado a entender un poco mejor qué hacer cuando aparecen. Si quieres, puedes dejarme en comentarios qué te ha parecido o tus experiencias con los mareos por ansiedad. Nos vemos en el próximo episodio hablando sobre la parestesia por ansiedad, y quizá por este nombre dices, ¿qué es esto, no? Pero seguro que te digo lo que es y te ha pasado. A ver si te suena. Mira, básicamente es esa sensación de hormigueo, adormecimiento, corrientes o cosquilleos o incluso sensaciones raras en la cara, en la cabeza o a veces hasta dentro del cerebro, ¿no? Otro temazo, pero temazo, temazo. Así que nada, nos vemos en el próximo episodio. Y ahora sí que sí, yo me marcho. Te abrazo y te deseo una enorme paz.